¿Y qué tal, amigos? Regresamos con la sección de las historias de terror. Iniciamos con el famosísimo Esta historia me la Nahual, contó mi abuelo ¿vale? antes de que nos Bueno, dejara la historia se partir. llama el Nahual, no un Nahual Sucede en de el mi amigo, estado de ¿vale? Guerrero, México, en un pueblito en el que vivía él. La Vamos a ver, historia obviamente arrancó que en un iniciamos domingo. en Era Guerrero, un sábado bueno. en la mañana. En el pueblo había poca gente, por lo mismo la mayoría de los vecinos se conocía, pero Wow. ese día había algo extraño, algo que No, pues sí, nunca yo creo había que sí, pasado. no. Los sembradíos de maíz estaban vacíos. Al Y obviamente, principio amigos, se mira, vean, pensaba que se seguimos trataba de un pelón. ladrón común y corriente que Todavía les estaba haciendo una después mala jugada del con sus reto que cultivos, hicimos pero de esto entre siguió Chivas pasando y no dejaba de parar. Al y contrario, esto sucedió hasta América, que se vean, dejó a los seguimos sembradíos de otros todos pelones. vacíos. Y se ve, y se Los ve, y se vecinos del ve pueblo cada vez estaban más cansados, sus cultivos de maíz era su con única ganas, manera de subsistir en la dura vida de ese entonces, pero decidieron hacer algo al respecto. Los vecinos no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras alguien les robaba algo que con tanto trabajo duro les costó obtener. Se pusieron de acuerdo para vigilar los cultivos durante la noche. Esto lo harían por grupos de 3 bien Bueno, a ver, organizados. vamos a ver la historia, Cayó ¿vale? la noche y ese mismo día le tocó a mi abuelo vigilar junto a 2 amigos más suyos, pero cada vez se hacía más tarde y perdían la esperanza de poder encontrar al ladrón. La noche pasaba, los grillos cantaban y la luz de la luna cada vez era más intensa. Hasta que escucharon un ruido que provenía de lo profundo Pero de se los imaginan, cultivos. cara, o sea, nomás Estaban seguros imagínate, de que cabrón. ahora sí podrían Obviamente capturar al ladrón y encontrarte darle algo su merecido sobrenatural, después de obviamente, todo o lo con que el les simple hecho, robó. ¿sabes qué? Esto está Decidieron pasando esto, separarse para cabrón. que el ¿Es ladrón no esto? se les escapara. Mi abuelo se Obviamente, metió no cada vas a vez dejarlo más y ciego, más no mames, profundo así, ¿qué dentro de pedo? ellos. No tenía muy claro lo que estaba viendo, lo único que lo ayudaba a ver era la luz intensa de la luna y una vieja lámpara que no funcionaba Paz, muy máquina. bien. Siguió caminando hasta que logró ver a un perro. Este perro era grande y se veía bastante fuerte, su color era completamente negro. Mi abuelo se quedó parado ¿Se imagina? observándolo, aunque el perro no tardó en darse cuenta de su presencia. El perro comenzó a correr hacia él, pero mi abuelo ya estaba preparado para una situación así. Él Exactamente. llevaba una vieja daga que nunca le había fallado. Mientras se acercaba el perro, cada vez se hacía más y más grande. El corazón de mi abuelo latía rápidamente, le sudaba la mano y apretaba la daga con firmeza, dispuesto a lo Según que es un fuera para pinche poder ladrón, según es sobrevivir un y salir ladrón, de ¿eh? ahí. La adrenalina estaba a no más poder. Obviamente él ¿O sentía no? miedo, sabía que algo no estaba bien con ese perro, no era como los Según, demás que según se es el veían ladrón, ¿eh? vagando en las cercanías del pueblo. Cuando el perro está a unos cuantos centímetros de él, mi abuelo es más rápido y le clava la daga a lo más profundo que puede. Paz, su máquina. El perro solo cae al suelo y comienza a aullar mientras corre, pero los aullidos del perro son tan fuertes que Uy, esto desde que alertó a ponen los el otros sonido 2 de, vecinos que estaban de haciendo guardia terror, junto a él. Cuando ya llegaron a va ayudar a sintiendo mi sienten abuelo, terror. el perro ya se había ido. Mi abuelo, aún paralizado por lo que acababa de pasar, comenzó a contarles tartamudeando lo que había sucedido. Esa noche decidieron irse a descansar, ya era tarde y los vecinos también se asustaron al escuchar a mi abuelo. Algo se sentía raro en el ambiente de esa noche. Después de eso, solo querían descansar para poder procesarlo. Al día siguiente decidieron ir al lugar de los hechos, y se dieron cuenta que el perro había dejado un ligero rastro de sangre, pero era lo suficiente visible para poder seguir un camino y Obviamente, amigos, averiguar la qué es sensación lo del que miedo había va a pasado. estar, obviamente, no, no Caminaron sé si hasta me explico, llegar la con una sensación del casa, miedo, ese ahí va a terminaba el seguir. rastro, tocaron y salió un joven que parecía ser el hijo de alguien. Dijeron que Ujú. necesitaban hablar con el adulto responsable de la casa, a lo que el joven solo respondió que su madre estaba muy enferma y necesitaba descansar. Le explicaron lo que Paz, su había pasado máquina. la madurada anterior y que el rastro que siguieron terminaba en su Uy, pero casa. cabrón, o Estaban sea, ¿cómo le verdaderamente metes este miedo? preocupados por la Obviamente, yo señora también y su soy hijo. de ese Era tipo de un gente que perro casi se muy espanta agresivo. El rapidísimo, joven no tuvo más remedio que dejarlos pasar después de tanta insistencia, pero cuando entraron, se dieron cuenta de que la señora estaba acostada, con el abdomen Ujú. vendado y con una gran mancha roja en él, pero lo que más les asustó es que al lado de ella estaba la daga de mi abuelo bañada en un líquido rojo. La señora no dijo nada, solo los miraba con una mirada débil y de rabia. Pero imagínense, obviamente. Ahora, si grito, si me escuchan que grito, no me juzguen, ¿eh? Obviamente voy a gritar. Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene es que no le sucedió Pero a se una mujer o un imaginan que hombre, el sino a agua un o la niño historia hace ya que muchos estamos años. escuchando, o ustedes Su van a familia escuchar, venía de la clase sea media un alta, amigo de ahí del habían maldito decidido pueblo. mudarse a una casa de 2 pisos que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que Les tenían. sigo, les Los 2 sigo. niños dormían juntos en una litera.
pero uno era 5 años mayor que el otro, estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias, quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto. Al hermanito menor no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el Les cuarto dije, donde yo guardaban todas les las dije. cosas para vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta poder verlo todo desde arriba en su propia colcha. Pegaron la litera a una pared, improvisaron un cuarto humilde pero bonito y quedó para el hermanito menor. Les Poco dije, sabía les este niño dije, pequeño, pero no me quieren pero que su día creer. aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal, ya eran las 10 de la noche y se tenían que ir a dormir. A la El verga. niño No contempló mames, su cuarto cabrón. por primera vez en la oscuridad, era estrecho y un poco elonado. Tiempo de ir a Su la mamá le dio el cama. beso de las buenas noches, él se acomodó y quedó en la A oscuridad ver, cuando la mano de tiempo la de ir a mujer la cama. tocó el Obviamente de la escucho yo luz. esta historia y me va a dar miedo ir a la Sabe que ahora maldita se cama. despierta, debía ser La tarde en la neta. madrugada, pero él abre los ojos y no tarda mucho en saber que lo arrancó del sueño. Había algo La con él en neta. ese cuarto, podía sentirlo en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños, las maderas que crujen, las paredes que suenan, pero este ruido no era de la noche, este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando. Era el ruido de sábanas moviéndose. Sábanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir cada vez más fuerte y empezó a pensar, ¿será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevió a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera, tenía miedo, era un niño. Pero no podía ser su hermano, él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada, mis padres lo habrán dejado pasar durante la noche. Pero el sonido de las sábanas moviéndose se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que el niño reconoció un sonido, el sonido de alguien quitándose las sábanas encima y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo fuera que sea que estaba abajo, sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo cara a cara. El niño se tapó los ojos. Joder, yo pensé que era la primera y la última, no mames, no me asustes. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un alivio muy grande pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá Siento los mocos atrás de la nariz, no me gusta. Pero el niño, por miedo, por sentido del ridículo, quizá incluso tal vez por niño, no les dijo qué estaba pasando. No les dijo nada, así que los padres asumieron rápidamente que era solo una pesadilla, y muy para alivio de él, la mamá se quedó dormida en la cama de abajo. Pasó el resto de la noche tranquilo. ¿Se imaginan, cabrones, que no es algo que no tú y yo no sabemos o no tenemos esa idea de lo que va a pasar? Sería fuerte, sería fuerte. Estaban en el jardín jugando a la pelota, conversando, corriendo, haciendo las cosas de niños, pero el chico no estaba tranquilo, levantó la mirada hacia la ventana de su nuevo cuarto. Bueno, no se podía se ver supone por el que en la reflejo cama de del abajo vidrio, no hay él sabía nadie, se dentro de supone sí que tú lo estás estaban solo. observando, que algo estaba dentro ¿Cómo de es su eso cuarto, posible? A ver, y estaba explícame, por atentamente favor. todos sus pasos. Por Esto me favor. perturbó mucho, pero tienen que entender una cosa. Ustedes pueden comprender cómo se Yo no siente. creo, Cuando llegó Yo la no noche creo, y con la compa. noche llegó la hora de dormir. Estaba parado en el pasillo, mirando la puerta de su propio cuarto, con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta. Con una valentía terrible, el chico fue a su habitación y dejó abierta su puerta, lo más abierta posible. En una escena hermosa pero triste, el pequeño trepó la litera y se arrojó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 40 minutos después, creyendo que el niño estaba dormido y cerró la puerta, dejándolo en plena Ya me dio miedo, oscuridad. cabrón, ya me dio un chingo Obviamente de no miedo, pudo ¿vale? dormir y se quedó hora tras hora rumiando, hasta que entonces Ay, no comenzó mames. nuevamente. Su corazón dio un vuelco, tenía la esperanza de que no pasara esa noche. Esta vez no fueron solo sonidos de sábanas debajo de una cama que él había visto vacía antes de irse a dormir. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo, estaba revolcándose como si fuera un niño teniendo una rabieta. Daba vueltas violentamente y movía la litera de lado a lado.
El niño estaba llorando, agarrado con fuerza de su cama, y quizá por no gastar perdigones o por pena, no llamó a sus padres. Lo toleró toda la noche. Hasta que amaneció finalmente el máquina. fenómeno se detuvo, aunque esto no se compara con lo que ocurrió días después. Pocos días después, la presencia de su cama no se contentó con simplemente moverse de No manera mames, oye, si violenta, tuviera un porque el hijo, niño acostado obviamente sintió que una especie de mano o algo me gustaría que me parecido dijera qué estaba está pasando, intentando agarrarlo cabrón. por Si no, debajo ahí los de la los ojos. colcha. Algo estaba tratando de sobrepasar la colcha y había formado un bulto en su cama y después comenzó a dar golpes desde abajo. El niño se sentó, respirando con fuerza, con el rostro lleno de lágrimas, sintiendo como aquella cosa daba puñetazos desde abajo, y en un ataque de rabia y de valor, él le dio un golpe a su propia cama. Grave error, eso sí no hizo empeorar bastante el problema. Fue en el momento en Obviamente yo veo a alguien ahí en mi ventana. suelo, Literalmente, yo veo a alguien ahí en mi ventana. Obviamente lo que yo haría primero sería, ¿sabes qué, cabrón? Vámonos de aquí. Bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? Que era otra pesadilla, por lo que otra vez, él no les dijo qué estaba pasando. El niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana y en un acto hermoso de inteligencia, el niño decide resolver sus problemas solo como un hombre. Se coloca así como un pequeño vaquero viendo la litera, con miedo, explorándola, casi de manera científica, y entonces él resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca la sábana, su máquina, la colcha, coloca sus cajas de juguetes encima y demás. La intención era clara, no le iba a dar al espectro un lugar donde dormir esta noche, así fue que improvisó su solución. Escondió la colcha, las sábanas y la almohada en el closet. Qué lástima que no estaba nadie ahí para decirle a ese pobre niño que fue el error más grande que pudo haber cometido. Llegó la noche. No mames, me espanté por el sonido de la puerta cerrándose. A pesar de que no veía ningún reloj, él ya había calculado biológicamente el tiempo, pero el espectro no aparecía, así que se quedó dormido. Pero muy tarde en la madrugada, se despertó. No se despertó por algún ruido ni golpe, el cuarto estaba completamente en silencio. En silencio, pero no vaciló. El espectro estaba ahí. El niño arrugó el rostro y empezó a llorar, a temblar, y se mordió los labios hasta hacerse daño, intentando no sollozar, porque el espectro estaba ahí, en su propia cama, detrás de él, abrazándolo. El niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido. Él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo o esperando a que se moviera, pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo. El tiempo se hacía una eternidad. Pero hora tras hora, se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto? Me caigo de la litera. No me importa romperme una pierna. ¿Qué tal si salto? Abro la puerta y salgo corriendo como pueda. Pero tenía miedo de hacerlo. ¿Qué tal si esa cosa era mucho más rápido que él? ¿Qué tal si esa cosa se tiraba también de la cama y lo agarraba antes de que él saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de una de las manos del espectro. Tenía una mano enorme y demacrada. Era como tocar las manos de una persona muy anciana y estaba frío. Intentó apartarla, deslizar el cuerpo fuera de su colcha, acercándose cada vez más al vacío de su litera, cuando de repente sintió un tirón. El niño se echó a llorar, mientras que la mano de esa cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí, y sentía una cabeza enorme en medio de su cuello, levantándose lentamente para colocarse en el campo de visión del chico. El niño cerró los ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo, y aquella cosa empezó a jalarlo cada vez más, y entre más lo jalaba, el niño más sentía su espalda y la parte posterior de sus piernas más fría. Lo entendió, el espectro salía de la pared. Conforme estaba amaneciendo, estaba tratando de llevárselo a través de la pared. ¿Quién sabrá qué dimensión o qué mundo? Hasta que el niño se agarró con todas sus fuerzas de una parte de la litera. Pero no mames. Era una pelea continua. El espectro tratando de llevárselo consigo y el niño abrazado a la litera. El niño entendió perfectamente que tenía que aguantar hasta que el sol saliera. Sentía los pies helados, hasta el punto que él como niño creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados, porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión. Se agarró incansablemente hasta que finalmente triunfó. Cayó sobre su propia colcha.
había sobrevivido a la noche. Pero lo más extraordinario no es esto, Ajá. lo más extraordinario es que durante el día, él mismo tomó una resolución. Se hizo el enfermo, no fue al colegio, dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación. Cada noche él sabía que el espectro estaba ahí, mirándolo con rabia, pero ya Ay, no no podía mames, alcanzar güey. más. Pasó un año, y este espectacular niño cambió de cuarto. Los papás decidieron que no necesitaban un cuarto tan grande, y tomaron el cuarto del niño. La pareja nunca reportó que había un espectro, o nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí. Pero misteriosamente, después de una semana, los papás decidieron mudarse de esa casa. Hace un par de años atrás, cuando yo tenía como 13 años, vivía en un patio compartido. La casa de enfrente era la de mi bisabuela y una tía que vivía ahí con ella, la de en medio era la de mi abuela donde vivía también yo y la última era la de un tío. Mi bisabuelita ya estaba muy grande, por obvias cosas de su edad, ella casi no escuchaba. Había ocasiones en las que nos quedábamos a dormir con ella junto a mi tía, para asegurarnos que todo estuviera bien. El techo de la casa de mi bisabuela es de lámina. Este techo, para los que no sepan, es muy ruidoso cuando suele llover. Esta es creo que más larga, porque no mames, llevamos 13 minutos con 37 segundos y es el video más largo. Que mi tía nos comentaba, yo creo que el otro va a ser más corto. Arriba de la casa, específicamente en el techo por la madrugada, decía que se escuchaba como si pisaran la lámina y como se hundía esta. Pero nosotros no le creíamos nada, ya que cuando nos quedábamos ahí siempre todo estuvo muy tranquilo. En una ocasión, mi tía salió a comprar tacos con mi abuela por la noche. A mí me tocó quedarme en casa con mi bisabuela, pero ella por la edad acostumbraba a dormir temprano. Yo estaba en la recámara acostada, viendo el celular esperando a la cena. Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y solitaria de México. En la casa de mi bisabuela siempre se oía cuando alguien llegaba. Las recámaras están en el primer piso y al lado de ellas hay un callejón donde hay grava suelta, y en ese momento escuché a alguien caminar por ahí. Yo pensé que era mi tía junto con mi abuela que habían llegado con la cena. Recuerdo que pregunté tía, y nadie me respondió, pero justo en ese momento alguien azotó la puerta del baño que está afuera. Me dio tanto miedo que solo pude apagar la luz. ¡Ay, no mames! Pero justo en ese momento, escuché como algo pesado cayó en la lámina y comenzó a caminar en ella. Se escuchaba como si fuera algo muy pesado, caminando lentamente arriba de ellas. Solo se me ocurrió taparme la cabeza, y escuché como esa cosa que estaba allá arriba aleteó y se fue volando. Ese peso de la lámina se quitó. Cuando llegaron mi tía y mi abuela, les conté lo que había pasado y mi tía me dijo que eso mismo escuchaba ella por las madrugadas, pero que me quedara tranquila. Terminamos de cenar y nos fuimos a dormir. Mi sueño es muy profundo y es difícil que yo me despierte sencillamente, pero justamente a las 3 de la mañana un golpe muy fuerte en la lámina nos despertó a mi tía, abuela y a mí, y esa cosa regresó. La lámina se escuchaba de nuevo, como si alguien una vez más la estuviera pisando de un lado a otro, como si alguien muy pesado estuviera caminando sobre ella. Mi tía, frustrada, después de tantos años de escuchar esto, obviamente, amigos, que sigue el video, ¿vale? Yo tengo que hacer unas cositas, pero hacia arriba para ver qué es lo que nos molesta tanto en el techo, pero recuerdo que empecé a sudar frío, cada vez más frío por el miedo que me daba la cosa que se paseaba por arriba. Y una vez más, solo escuchamos como unas alas enormes se impulsaron para salir volando. Después de ese día, era más común escuchar esa cosa pasearse por nuestro techo, hasta que un día simplemente dejó de venir, sea lo que haya sido. Siempre tendré la duda de saber que era esa cosa pesada que caminaba por encima de la lámina, y se oía impulsarse con unas alas cuando se iba.